En el corazón del siglo XX, mientras Europa ardía en ideas y conflictos, un economista llamado Ludwig von Mises lanzaba una bomba intelectual. El mercado no era solo comercio, era libertad hecha sistema. Su teoría de la acción humana, bautizada praxeología, afirmaba que toda decisión económica era una expresión del propósito individual. Esta idea, tan simple como revolucionaria, cambió la manera en que muchos pensadores comenzaron a interpretar al Estado. Mises señalaba que intentar controlar los precios o planificar la producción no solo era ineficiente, sino profundamente peligroso. Para él, cualquier intento de sustituir el cálculo del mercado conducía inevitablemente al caos. Un mensaje que, décadas después, sigue resonando en debates sobre inflación, gasto público y regulación excesiva. Durante la primera mitad del siglo XX, el mundo oscilaba entre el libre mercado y la planificación centralizada. Mises fue testigo del colapso de imperios, del auge del comunismo y del nacimiento de economías dirigidas. Pero él no dudó en desafiar la tendencia dominante. En 1920 publicó un ensayo demoledor. Argumentó que el socialismo jamás podría calcular precios racionalmente porque carecía de señales de mercado. Sin precios reales, decía, no hay forma de saber si algo debe producirse o no. Fue una declaración que escandalizó a los economistas de su época y aún hoy se cita como una advertencia sobre los límites del control estatal. Muchos años después, con la caída del bloque soviético, sus palabras parecieron una profecía cumplida. Mises veía el mercado como un proceso de descubrimiento continuo. No lo entendía como una máquina perfecta, sino como un organismo en constante adaptación. Cada individuo con sus decisiones diarias contribuye a un sistema que refleja información distribuida. Esa visión sirvió de base para lo que más tarde otros economistas llamarían el orden espontáneo. Pero lo curioso es que Mises lo planteó cuando hablar de descentralización sonaba casi utópico. Hoy, cuando la economía digital depende de millones de microdecisiones en tiempo real, sus ideas cobran más vigencia que nunca. Plataformas tecnológicas, criptomonedas y modelos de negocio basados en la interacción libre son ecos directos de aquella intuición intelectual. Cuando Mises emigró a Estados Unidos huyendo del nazismo, llevó consigo algo aún más poderoso que sus libros, una visión del mundo centrada en la libertad humana. En Nueva York, sin recursos ni estabilidad, comenzó a enseñar en un pequeño seminario que reuniría a futuras figuras como Friedrich Hayek y Murray Rothbard. Allí nacieron los cimientos de lo que hoy conocemos como la Escuela Austriaca de Economía Moderna. Lo impactante es cómo, sin cargo oficial ni respaldo político, Mises logró sembrar una influencia que décadas después orientaría políticas de desregulación, privatización y reducción del gasto público. Su legado se convirtió en un manual no escrito para quienes buscaban limitar el poder del Estado y liberar las fuerzas del mercado. El término acción humana se convirtió en una especie de mantra académico. Mises lo desarrolló con rigor casi filosófico. Toda acción económica es un intento por mejorar la propia situación. Desde elegir qué café comprar hasta decidir dónde invertir millones, todo sigue la misma lógica de preferencias subjetivas. Esta noción derribó las teorías que intentaban reducir la economía a números o ecuaciones abstractas. Pero lo más impactante es su implicación política. Si toda acción es individual, ningún gobierno puede saber mejor que las personas lo que les conviene. Esa simple conclusión se transformó en el corazón de muchas reformas liberales en América Latina y Europa del Este durante los años 90, cuando se buscaba salir del control estatal. A mediados del siglo XX, Mises fue considerado un rebelde intelectual. Mientras las universidades premiaban la planificación y el intervencionismo, él insistía en que las distorsiones de precios eran la raíz de las crisis. Sus ideas parecían exageradas, hasta que llegaron los 70s con su mezcla explosiva de inflación y estancamiento. Las políticas keynesianas empezaron a fallar, y de pronto las advertencias de Mises cobraron sentido. Economistas y políticos comenzaron a revisar sus textos con nueva mirada. Lo que antes parecía dogma liberal, ahora sonaba a diagnóstico certero.
Esa resurrección teórica alimentó las estrategias de líderes como Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos, ambos defensores de la disciplina monetaria y del mercado libre. En América Latina, el eco de Mises encontró terreno fértil. Sus escritos inspiraron a generaciones de economistas que empezaron a cuestionar los modelos de sustitución de importaciones y de gasto público desbordado. En países que atravesaron hiperinflación, sus lecciones sobre el valor del dinero y el papel del Banco Central se convirtieron en guía para reformas profundas. Lo interesante es que, aunque Mises nunca visitó la región, sus textos circularon clandestinamente entre estudiantes y académicos. Su visión del orden económico basada en la responsabilidad individual sembró la semilla de movimientos liberales que hoy resurgen con fuerza en gobiernos y partidos que reclaman menos Estado y más competencia. Una de las ideas más provocadoras de Mises fue su defensa del patrón oro. Argumentaba que vincular la moneda a un activo real evitaba los excesos de los gobiernos. Aunque esta política fue abandonada por casi todas las naciones, las crisis monetarias recurrentes han reactivado el interés en sus advertencias. Muchos economistas contemporáneos comparan ese sistema con las criptomonedas, al considerar que ambas representan un intento de limitar el poder de emisión de los bancos centrales. Resulta paradójico que, en plena era digital, las ideas de un economista nacido en 1881 resurjan como alternativa ante los riesgos de la inflación y la deuda soberana descontrolada. En el terreno político, Mises no se centró solo en la economía. Fue un defensor incansable del liberalismo clásico como fundamento de la civilización occidental. En su obra más filosófica, advertía que la libertad económica era condición indispensable para la libertad política. Sin propiedad privada, decía, no hay independencia personal. Ese principio ha sido invocado en debates actuales sobre la concentración del poder tecnológico y los límites de la privacidad. Algunas de sus ideas inspiran a quienes promueven la descentralización de Internet y la autonomía digital. Así, sus postulados trascienden el contexto económico y adquieren una inesperada dimensión cultural en pleno siglo XXI. Lo que muchos desconocen es que Mises también entendía el peligro del populismo. Su análisis del intervencionismo mostraba cómo cada medida política para ayudar a un grupo generaba consecuencias no intencionadas que afectaban a otros. A cada control seguía otro control, y finalmente todo desembocaba en pérdida de libertad. Este efecto dominó describe con precisión la dinámica de muchos gobiernos actuales, atrapados entre subsidios insostenibles y presiones fiscales. Lo impactante es cómo un hombre que escribió hace casi 100 años anticipó este ciclo político. En sus conferencias advertía que el precio de ceder ante soluciones fáciles era la erosión gradual de los principios democráticos. En la actualidad, organismos internacionales y think tanks liberales mantienen viva la influencia misesiana al promover indicadores de libertad económica y estudios sobre eficiencia del gasto público. Incluso los debates sobre la moneda virtual y la banca sin Estado reflejan su filosofía. Pero lo más fascinante es cómo su pensamiento ha sido reinterpretado por nuevas generaciones. Jóvenes economistas utilizan sus conceptos de cálculo económico y acción humana para analizar fenómenos como la economía colaborativa o el trabajo remoto. Mises habría disfrutado viendo cómo la descentralización tecnológica convierte en realidad muchas de sus intuiciones más audaces sobre cooperación voluntaria y creación espontánea de orden. El impacto de Mises alcanzó también la política educativa. Su insistencia en formar ciudadanos libres y críticos inspiró a centros académicos a promover pensamiento independiente. En Estados Unidos, la Universidad de Auburn alberga el Instituto Mises, dedicado a difundir su legado. Allí se estudia cómo sus principios se aplican a los desafíos del siglo XXI, desde la automatización hasta la desigualdad. Lo inesperado es que sus ideas, antes consideradas marginales, hoy se discuten en aulas globales donde se mezclan economistas,
programadores y emprendedores. Este renacimiento intelectual muestra que las teorías de Mises no envejecen, se transforman y se expanden con cada crisis financiera o tecnológica que sacude al mundo. Su pensamiento también dejó huella en el discurso de la soberanía individual dentro del mundo corporativo. Empresas emergentes, inspiradas en modelos de autogestión y toma de decisiones descentralizada, reivindican la lógica misesiana sin nombrarla. La aceptación social de la competencia como motor de innovación tiene raíces en su defensa del mercado libre. Hoy, cuando la inteligencia artificial redefine los límites del trabajo, su visión de la acción humana se convierte en un recordatorio de que la creatividad no puede planificarse. Mises imaginó un mundo en el que cada decisión individual contribuyera al progreso colectivo, y esa imagen hoy parece más tangible que nunca en la era digital. El recorrido intelectual de Ludwig von Mises demuestra que las ideas poseen vida propia. Pese a la distancia temporal, sus principios emergen una y otra vez cuando las sociedades enfrentan crisis de confianza en sus instituciones. Políticos contemporáneos citan su advertencia sobre el exceso de planificación, mientras analistas recurren a su teoría del dinero para descifrar la inflación global. Lo verdaderamente curioso es que un pensador exiliado, sin poder ni partido, lograra moldear la arquitectura mental de políticas que aún definen el rumbo de naciones enteras. Mises no solo explicó cómo funciona la economía, describió un modo de entender la libertad que, todavía hoy, sigue impulsando la historia.